Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Saludos cordiales para usted que me está escuchando. Continúo con la lectura del libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos por Elena de White. Capítulo 1, página 22, parte 3b. El Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto. Salmo 88. Con su propio brazo había arrojado a los gentiles de delante de ella, la había plantado en un recuesto lugar fértil, la había cercado cuidadosamente y había enviado a sus siervos para que la cultivasen. ¿Qué más se había de hacer a mi viña?, exclamó, ¿que yo no haya hecho en ella? A pesar de estos cuidados, y por más que, habiendo esperado que llevase uvas valiosas, las había dado silvestres. Isaías 5, del 1 al 4. El Señor compasivo, movido por su anhelo de obtener fruto, vino en persona a su viña para librarla, si fuera posible, de la destrucción. La labró con esmero, la podó y la cuidó. Fue incansable en sus esfuerzos para salvar aquella viña que él mismo había plantado. Durante 3 años, el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, curando a los de corazón quebrantado, poniendo en libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos, limpiando a los leprosos, resucitando muertos y predicando el evangelio a los pobres. Hechos 10:38, Lucas 4:18 y Mateo 11:5. A todas las clases sociales por igual dirigía el llamamiento de gracia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. A pesar de recibir por recompensa el mal por el bien y el odio a cambio de su amor, Salmo 109:5, prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él en busca de su gracia. Errante y sin hogar, sufriendo cada día oprobio y penurias, solo vivió para ayudar a los pobres, aliviar a los agobiados y persuadirlos a todos a que le aceptasen el don de vida. Los afluvios de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y reacios, pero volvían sobre ellos con más vigor, impulsados por la angusta compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja a todo entendimiento. Israel, empero, se alejó de él, apartándose así de su mejor amigo y de su último auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazados sus dulces consejos y ridiculizadas sus cariñosas amonestaciones. La hora de esperanza y de perdón transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba casi llena. La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasía y rebelión, veíase ya negra, cargada de maldiciones, próxima a estallar sobre un pueblo culpable
y el único que podía librarle de su suerte fatal inminente había sido menospreciado, encarnecido y rechazado, y en breve lo iban a crucificar. Cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya había transcurrido para Israel su día como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. La pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y todos los tesoros de un mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, veía la ruina de toda una ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que habían sido elegidos de Dios, su especial tesoro. Los profetas habían llorado la apostasía de Israel y lamentado las terribles desolaciones con que fueron castigadas sus culpas. Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo y por el rebaño del Señor que fue llevado a cautivo. Jeremías 9:1, 13:17. ¿Cuál no sería entonces la angustia de aquel cuya mirada profética abarcaba no unos pocos años, sino muchos siglos? Veía al ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad que por tanto tiempo fuera morada de Jehová. Desde la cumbre del monte de los Olivos, en el lugar mismo que más tarde iba a ser ocupado por Tito y sus soldados, miró a través del valle los atrios y pórtigos sagrados, y los ojos nublados por las lágrimas, vio en horroroso anticipo los muros de la ciudad circundados por tropas extranjeras. Oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra, y los tristes lamentos de las madres y de los niños que lloraban por pan en la ciudad sitiada. Vio el templo santo y hermoso, los palacios y las torres devoradas por las llamas, dejando en su lugar tan solo un montón de humeantes ruinas. Cruzando los siglos con la mirada, vio al pueblo del pacto disperso en toda la tierra, como náufragos en una playa desierta, en la distribución temporal que estaba por caer sobre sus hijos. Vio cómo el primer trago de la copa de la ira, que en el juicio final aquel mismo pueblo deberá apurar hasta las heces. La compasión divina y el sublime amor de Cristo hallaron su expresión en estas lúgubres palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo 23:37. Oh, si tú, nación favorecida entre todas, hubieras conocido el tiempo de tu visitación y lo que atañe a tu paz. Yo detuve al ángel de justicia y te llamé al arrepentimiento, pero en vano. No rechazaste tan solo a los siervos, ni despreciaste tan solo a los enviados y profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú sola tienes la culpa. No quieres venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor y le hicieron prorrumpir en esa expresión de dolor. Vio además las profundas huellas del pecado marcado por la miseria humana con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Anheló salvarlos a todos, pero ni aún su mano podía desviar la corriente del dolor humano que del pecado dimana. Pocos buscarían la única fuente de salud,
Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y poner allí la salvación al alcance de todos, pero muy pocos iban a acudir a Él para tener vida eterna. Mirad al Rey del cielo derramando copiosos llantos. Ved al Hijo de Dios infinito turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que le cuesta aún al poder infinito salvar al pecador de las consecuencias que le acarrean la transgresión de la ley de Dios. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. 2 días antes de la Pascua, cuando Cristo se había despedido ya del templo por última vez, después de haber anunciado públicamente la hipocresía de los príncipes de Israel, volvió al monte de los Olivos, acompañado de sus discípulos, y se sentó entre ellos en una ladera cubierta de blando césped, dominando con la vista la ciudad. Una vez más contempló sus muros, torres y palacios. Una vez más miró el templo, que en su deslumbrante esplendor parecía una diadema de hermosura que coronara al sagrado monte. 1000 años antes, el salmista había magnificado la bondad de Dios hacia Israel porque había escogido aquel templo como su morada. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia. Salmos 76, 2, 78, 68 y 69. El primer templo había sido erigido durante la época de mayor prosperidad en la historia de Israel. Vastos almacenes fueron construidos para contener los tesoros que, con dicho propósito, acumulara el rey David, y los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración divina. Primero de Crónicas 28, 12 y 19. Salomón, el más sabio de los monarcas de Israel, contempló la obra. Este templo resultó ser el edificio más soberbio que este mundo haya visto. No obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo, refiriéndose al segundo templo: mayor será la gloria postrera de esta casa que la gloria anterior. Sacudiré todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2, 9 y 7. Después de su destrucción por Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo por un pueblo que tras largo cautiverio había vuelto a su país asolado y casi desierto. Había entonces en Israel algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver el templo nuevo que parecía tan inferior al anterior. El sentimiento que dominaba entre el pueblo nos es fielmente descrito por el profeta cuando dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ageo 2, 3. Esdras 3, 12. Entonces fue dada la promesa de que la gloria del segundo templo
sería mayor que la del primero. Pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia, ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina, con que lo fuera el templo de Salomón, ni hubo tampoco manifestaciones de poder sobrenatural que dieran realce a su dedicación. Ninguna nube de gloria cubrió el santuario que acababa de ser erigido, no hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines en el lugar santísimo. Ya no estaban allí el arca del testimonio, ni el propiciatorio, ni las tablas de la ley. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por ella. Durante varios siglos los judíos se habían esforzado para probar cómo y dónde se habían cumplido la promesa que Dios había dado por Ageo, pero el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente de tal modo que no comprendían el verdadero significado de las palabras del profeta. Al segundo templo no le fue conferida el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado por la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones que entraba en su templo. Por la presencia de Cristo y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Pero Israel tuvo en poco al anunciado don del cielo, y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor, que dijo: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, 38. Muy cercano el tiempo está cuando la humanidad jubilosa cantará: aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza brilla